Conoced la verdad y ella os hará libres, dijo Jesús. El determinar la cantidad del diezmo es muy sencillo. Significa la 10ª parte de toda la cantidad. Es por supuesto inútil recalcar que no hay la más mínima obligación de diezmar, en absoluto, hasta que no le venga a cada uno el estado de conciencia que le haga ver que es preferible hacerlo. El dar por una supuesta obligación o un sentido del deber es dar con temor, y jamás ningún temor trajo prosperidad. El pago de un diezmo es un gran acto de fe. Ahora pues, la práctica de diezmar por motivos espirituales es la prueba concreta de que se ha aceptado esa idea y la consecuencia inevitable de dicha aceptación es la prosperidad visible. Es fácil ver, pues, la diferencia que existe entre la práctica espiritualmente comprendida y la otra, material e inútil, de apartar la 10ª parte, a menudo con mala gana, con la esperanza de hacer una buena inversión. Como una expresión de que se considera justicia espiritual, el diezmo es un éxito inevitable. Como una inversión egoísta, va al fracaso seguro. La respuesta a la pregunta de cuán a menudo debe ser pagado el diezmo es también muy sencilla. El momento correcto para pagar el diezmo es al recibir la mesada o el pago semanal o semianual, dependiendo de cómo se recibe la renta. Por lo general es mejor pagar pequeñas sumas que una sola grande, pero no se puede dar una regla general. La conexión entre el diezmo y la prosperidad es, después de todo, simplemente una expresión de aquella ley que expresa que aquello que nosotros le hacemos al universo, el universo nos hace a nosotros. Lo que damos, generosidad o parsimonia, lo recibiremos de nuevo. Igual atrae igual. El escalón en que tú te encuentras. Si a ti te gusta todo lo que has leído hasta ahora en esta enseñanza para la nueva era, entonces ya atravesaste por todas las otras sectas, religiones y credos que existen en el planeta en el curso de tus vidas pasadas. Todas sus prácticas y teorías las tienes acumuladas. Lo constructivo está en tu cuerpo casual, que es el aura de tu yo superior. Lo destructivo está en tus vehículos inferiores, cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo etérico y cuerpo mental. Pero sobre todo, en tu cuerpo etérico está toda la memoria de todo lo que te ha ocurrido en todas tus vidas. Nada se pierde. Anota esto muy bien. Nada se pierde. Entonces, si te atraen las enseñanzas metafísicas, si las comprendes y te absorben, quiere decir que estás preparado para subir un escalón. Si no las aceptas, si no las entiendes, significa que aún no puedes digerirlas. Te tienes que quedar en otra secta, una menor donde no se practique el principio de mentalismo. Todas esas sectas y doctrinas tienen cosas que tú instintivamente anhelas. Ellas te las darán y también te darán un cúmulo de conocimientos que te llenan la boca, la mente y las satisfacciones. También te impondrán numerosos ritos, rituales, prácticas físicas, prohibiciones, dietas, ataduras, todo lo cual se puede encerrar en una palabra: limitaciones. Pero si tú las necesitas, ese es tu escalón presente. ¿Cómo y por qué sabemos que la metafísica es la última enseñanza enviada al planeta por los maestros de la sabiduría? Por muchas señales. Vamos a empezar por el principio. Ninguna otra doctrina te enseña a resolver tus problemas. La llave maestra. Ni a manifestar todo lo que desees. Te regalo. Ni a convertir lo imposible en posible. El cuco. Ni te enseña a llevar con tal dulzura y armonía tus negocios al triunfo. Dios en los negocios. Ni a manifestar el bienestar material en corto tiempo. La magia del diezmo. Ni te brinda un desarrollo espiritual inmediato.
cómo desarrollar el amor divino y la presencia. Cuando venimos a esta reencarnación, nos borran todos los conocimientos que adquirimos en otras vidas, porque Jesús dijo: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los conocimientos llenan de orgullo intelectual. Tercer punto. La nueva era es la era de la liberación. En esta era se acabarán los ritos complicados, las miles de nimiedades que quitan el tiempo para cosas mejores, más interesantes. Así, en la época del Templo de Jerusalén, la religión imperante ordenaba que cada levita tenía que cumplir con más de 600 detalles religiosos, rituales y exigencias diariamente. Si los directores de sectas y religiones que tú practicas manifiestan enfermedades, miseria, dolor, tristeza, calamidades, etc., sabrás que esos frutos son producto de mentes llenas de errores y falsedades, pues Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. No continúes oyéndoles, no tienen nada que enseñarte. Tú eres más adelantado que ellos. Más adelante en tu estudio de metafísica aprenderás a quemar el karma tuyo y el ajeno también, sin dolor, sin sufrimiento, aplicando la divina y maravillosa llama violeta de la liberación por amor, que es el regalo del ascendido maestro Saint Germain. La práctica de la presencia de Dios, que es como realmente se llaman estos estudios, te va limpiando y te va desatando, te va instruyendo casi sin necesidad de libros, pues Jesús dijo: el Espíritu Santo que el Padre te enviará en mi nombre, te enseñará todas las cosas. ¿Qué es el Cristo? Les he enseñado siempre que el Cristo es nuestra verdad.